Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa ischik tuyare wakweka spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomay líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawakas prananya na waya. Kahamin waya kana kotte shichirus na ananya na waya. Antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianaswayuu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana Wayuu kan semahan kana Anas Wayuu pushwari. Puchon te kan humana enya teman terhana kat pur anai hanai hiya. Rostun tu kuai. Bun pang sain ten kuai terhana kartun kotun ten carro se huta pasru tu cachuer correo munakat novedades@epsianaswayuu.com o tamsi suara de cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuai petioto goptum pune polut cachuer ka 316-878-5093. Te hana kianas Wayuu human. Acha hirashiwa kuai pawanepi pura hana hauchiwari hun laulai. El tema de la semana. Hehoru te potu han hat karau so semana kat. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos saberes y recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy hablaremos del virus del papiloma humano, conocido como VPH, una infección frecuente que puede causar graves consecuencias como el cáncer de cuello uterino, pero que podemos prevenir con acciones sencillas y oportunas. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y experto en salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Watamar nun pushwa anaya otsoros hapon to the putch sunta ora khat ke putch otam sitio do goston to EPSI ka Anas Wayuu hokai apo ni watahari kasa Anas te chik mahat ke tayuri awala kan kala chiki te akhen kala chik grup na hoto ya tawakal ashen hokai chik wan wanure kanuri es papiloma humano monen wan wanure hanais koror waitoro koror wahier kasanai hanai o tus nai he nai pura wan Wayuu toro te hiet ke otam shich toro ke nai hier kanani te hiet kan pura te karu mis ayuri te cancer ke hanai chong hieyu hotap nana hieyu kan yari he watas nehari hokai ani akhen chik wamachi doctor que Francisco Egna, médico ginecólogo, hasta espurero que puso ñagua todo puripuo no tajieyo o tenía ayatashua más lo EPSI que Anas Wayuu. Doctor, para iniciar y que nuestros oyentes comprendan mejor qué es el virus del papiloma humano y por qué es importante que estemos atentos a su prevención. Para hati rasa kira nomi doctor que sawata kamata musia namu hona puso na apa shigen de push ponaya wa tentehau kasa waitero wanere papiloma humano monakat nankel hieyo toro yo o tamus hai ha kare que mai wate hai hati kasa pruwai mahirai humurie o tunto wanere ka. El virus del papiloma humano es un virus que tiene la capacidad de generar no solamente lesiones como verrugas, sino tiene el alcance de llegar a presentar su relación con el cáncer de cervix, el cáncer de faringe. Por eso es importante conocer que existen
más de 150 serotipos, pero realmente existen unos de alto y unos de bajo riesgo. Los de bajo riesgo generalmente son los que generan las verrugas a nivel de la piel, a nivel de la zona genital. Por eso no todas las presentaciones del virus del papiloma humano se transmiten por contacto sexual. Las que se transmiten por contacto sexual, que tienen alto riesgo para relacionarse con el cáncer de cervix, están bien identificados, serotipo 16, 18, 35, entre otros, que tienen la capacidad de hacer cambios a nivel del epitelio del cuello uterino y avanzar en un periodo no menor a 5 años en la generación posiblemente de una lesión de alto grado, y de ahí en adelante puede convertirse en un cáncer de cervix. Anore ne doctor que shi pa he otro wanurika papiloma humano monakat tira wat tasari wanure sapakat no man kiet que somente todo ko man kanana ireshia musain siit na tokta he otashia nashi na tashi keneta samaka por otro poronski hararimun shi papa tu wanurika te suana ka son unapnas tu unapna kat musin sain siir sin stawayu musin siir sin kororo wayu toro musin siir sin kororo wayu hiet otamsia te manere que tu na pasana he ainkawa ma on toro no inka toro ma on hier terra ayu chongros tum wala ka hasan ke ben chongro tanan che toro koi wala kas ma ka san ter wattaren sari te si it ke koroch te sin koro che toro koi su tu truanere kanna terra musna neki te shi papa tu hout karmai te metut ke se te poroko ai pirwa ma hukuaipa o te poroko me kisar ma hukuaipa ma ta puni ke chi harari me hukuaipa te ekat ma uria na Wata pasari tera, selata pa meturu insinai, sines chong wayu, osnen korro wayu toro, tera ire kana moit sinai, waneng metod squat tera. Sese he ihai mai, hanari ramaten te wan hier suri santa sinai mitera, cáncer de cervix, cáncer sinai skis chong te hietka, men que no li shisar hai, no li santa nai mal. He ha ka hanari ra hsha hiyo toro yu, himari ke iruma yon mahayon, wane waire hukua. Llegó el momento de proteger lo que más quieres. Este 20 de septiembre participa en la jornada de intensificación a la vacunación. Las vacunas son gratuitas y están dirigidas a niños y niñas menores de 6 años, mujeres gestantes, población susceptible de enfermedades prevenibles, adultos mayores y toda la familia. Acércate al punto de vacunación más cercano y cumple con tu cita por la vida. Anasguayú EPSI te recuerda: por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Vigilado Supersalud. Antes solo time hirawaka. Te irekat pan. So piamashki ka in kari kashike septiembre ewe shihia wanahmato o como hirawaka tamakuna hirawaka María Parasat. Te namuinte na pushwaren te piche ko uyu insuyu ai pirro huya. Hiyeyo ipuon o tamshia na wayu hokan pura yuri. Na laura yu kan tas pushware ta pushi kali. Hirut ka pasulu me tamakuna hirapehe kal hanai. Hiketa hapat pura hatkat katao. Te hanai ki te PSI kal mun soto hai mun pia ka tamai tai ke wamun wa pushware. Hamakuna hirapohoro. Ana hanau chivesto ari hunalai. Doctor, entendiendo esto, ¿cómo podemos prevenir el VPH y qué papel cumple la vacuna dentro de esta prevención? Bueno, esa kiraka no me doctor que horo moseya. Muito aqui, mas por guai me resuri o outro guanuri que canuri que VPH, vírus del papiloma humano, mos ari huna sumai otomana karma urias pura. Es que tahninte sulunte amakuburhas pura ai mahira kuaipa. El Plan Ampliado de Inmunizaciones en Colombia tiene disponible vacunas contra el VPH, es decir, virus del papiloma humano. Estas vacunas están disponibles para todos los niños y niñas a partir de los 9 años hasta los 17 años. Es decir, tenemos la forma de prevenir desde la etapa de la niñez al futuro adulto que podrá tener en contacto con virus del papiloma humano de alto riesgo. Es decir, tenemos las herramientas en nuestras manos. Hay que masificar la vacunación de niños y niñas entre los 9 y 17 años, permitiendo que se generen anticuerpos contra virus de muy alto riesgo, principalmente serotipos 16 y 18. Entonces, no lo dudes, invitemos a las madres que lleven a sus hijos, niñas y niños, a que se vacunen contra el virus del papiloma humano. Anore ne doctor que hemoi te suruta amakun hiraka tu womo en Colombia wanepi tu womo en Colombia pushwai este makun pura hat katra BPH muna katra
pura hat que otro virus papiloma humano mona que estão arijuna termakuna que na pura hat na tespichka energia e o toro e que me quiet ser nem por o carra chimihuya terra pura hat ai mahirai naya que na hama e ruho muria unaya la panaya por no tu entro wanurika yareta karmai nana piamore mas esse hei hai wena hirwamo homo uni hirpan tespichka na pusha suri no tu entro wanurika que ma karmai quatta kai kawayu se panaya kamana panai toro kamana pieyo nanani termakuna que na puna tespichka na me quiet sat que no huya senai me poro carra chimihuya na pushware na rerus na taros por ai mahirai na suri terra wanurika kanurika poro ai pirmo o tu wanurika poro que me quisa me senai terra ayuri que papiloma humano mona que tatehani kala moima no sé se hena hir pois pushwapa herret capa huma kun hir pasuri ho tu inter wanurika mauria. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Anasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke ire ka nai no re na nai ayu iswane pi na te pich ka nai rustuma ska hamoi no sket tai na kuat paspura moi hanai naya ash ke ka choi hanai mau naya so ta semana andina manaka ai mahirai huri puonu ana da himari ke na himahayan ka no ota na himari kan suri ka choi nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa hu choni hasha hapa nama ko hutu hirai wana kuat pa ko hutu hiya ka na natuma te senoi ke mo te PSI ka na Suayuh na hena hirrenhia o tamsia anas nauchi vesto ali una raura. Comprendo, doctor. En definitiva, la vacuna es la mejor manera de prevenir el VPH y sus complicaciones. Usted nos mencionaba que está dirigida a niños y niñas entre 9 y 17 años. Pero, ¿qué pasa con las personas adultas? ¿Qué medidas de prevención se recomienda para ellas? Chiru hat gara sakira no intokto kanun ke chikir horu ente makunas pura hat katruanure ka VPH manakar ai mahira sat kar horu te pitch nei me kiet tren por carra chmehuya hamaka kaskuai pum kero no wayu mure por sai mahira ente suri horu so tu intruanure ka mauria. Cualquier mujer por encima de los 17 años puede vacunarse contra el virus del VPH. Lo que sucede es que no está incluido en el plan ampliado de inmunización. El PAI, como se llama, solamente llega entre los niños 9 a 17 años, niños y niñas. Pero si tienes más de 17 años y quieres vacunarte contra el VPH, también puedes hacerlo. Adicionalmente, haces parte del programa de tamizaje que sí está incluido en los planes de beneficio en salud, es decir, lo que son la citología vaginal entre los 25 y 29 años o realizarse las pruebas para DNA VPH entre los 30 y 65 años. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer, prevención con vacunación desde los 9 años de edad en adelante, que está en el PAI para los niños y niñas entre los 9 y 17 años, pero también existe la posibilidad de vacunación para cualquier mujer por encima de los 17 años. Tenemos el tamizaje con citología, tamizajes con DNA VPH, para que de esta forma no solamente hagamos prevención, sino también podemos hacer intervención oportuna antes que un virus de alto riesgo tenga contacto, en este caso, con el cervix de una mujer y termine evolucionando hacia un cáncer de cervix. Entonces, la decisión está en tus manos: prevención, diagnóstico y tratamiento. Anure honai doctor que hizo para trasakiraka. Se la tapon wayo chiket poroko karach me huya. Manka sumaku una hiretera pura hat terwanure ka BPH manaka katsa wair ka amo inte makuna ka pura hat kelite speech ai mahirasa que te speech kan nahi me kieta tna mi poro karach me huya na purno toro yo kan mahieyo siasa manka na pura na hieyo kan tapas chike poro karach e kerot huru terra erhere kan hain hatinamon hirahana tinasha nana tinasha anan hanai na trikanuri ka citología snan nishki na chong snan piamos ki harari me huis en piame kiet sermenovese o tamsia es anan entre wanuri ka spulet ka BPH namo hina entre puni ka chki novios snan ai piru ki harari me huya musese este na pura na yaka na te pichkana nai mahai nai entre me kiet sat ka huis snan poro karat shme huya
te ka sulu trang makun harika na waneiru e kero han sun ne rahan hana ai ne namu pere han pana hana no sumun kaitana ren watu osnamu hogu yore na suri tre poroko karachme huya na na torio kono ties kamen ai mahasat na kuat suri no tunsho watta kai maru otsnamu suru otra pai manaka ai mahiras ke te pis pura makun hanor subome otana yeyuken porte hana usanta na tuanurika sana na chongra mar suri mayen hainaya terkang set ke tneski na chongra até hana ta mar santa na igual mar sai mahirayos kuat porque pinha tem suri mayen tanto anurika. Hoy aprendimos que el VPH es prevenible y que la vacuna, junto con los chequeos médicos, son nuestra mejor herramienta para cuidarnos. Recordemos, la prevención es un acto de amor con nosotros mismos y con nuestra familia. Muchas gracias a nuestro invitado, el Dr. Francisco Egna, médico ginecólogo y experto líder de salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihoro sawhapa hipenteputskat wane wairukua tarachi oisma hiya kan wimpe orikan wapuhe orikan wimpe orikan tana ucho orikan na parai man kan wayu anasauti ana tana doctor que Francisco Etna chira doctor ginecólogo que ateja que esas cuerpos terwanure que suru te woman que eta que lo anas wayu nosotros ha interputs que sunta ahora que puts so mauro waya watamat por ya o tensa usted ha esa watasari atawa e que trae gente EPS y kana so nosotros ha hiya que no to waya acha ira shuwa kwa purana.